Trump quiere enviar a 30.000 inmigrantes a Guantánamo. La base ocupa territorio sin el consentimiento del pueblo cubano. ¡Ahí viene la migra! ¡La migra, la migra! Un sueño, una promesa, una realidad, un sentimiento firme con gran lealtad. Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presentes en la batalla y a Cuba ponle corazón. Buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Qué 2 semanitas estas, familia. Sí, desde que Trump asumió la presidencia del imperio del mundo, el zanahorio es como una casa de locos. Han sido 2 semanas muy intensas. Con el odio que le tengo a ese cuadrúpedo. Pero hoy queremos centrarnos en el temita de la migración y los emigrantes en los esclavos desunidos. Ya hemos hablado en programas anteriores de las medidas de Trump, pero una de las más fuertes es contra los emigrantes. Toda persona que ingrese de manera ilegal a nuestro país será detenida de inmediato y daremos comienzo al proceso de regresar a millones y millones de delincuentes extranjeros a los lugares de donde provienen. Volveremos a instaurar mi política migratoria denominada Quédate en México y enviaré tropas a la frontera sur para ayudar a repeler la desastrosa invasión que vive nuestro país. A partir de ahí, los estados con mayor número de migrantes viven una especie de caos y terror. Asimismo, invocaré la Ley de Enemigos Extranjeros del año 1798, por la que instruiré a nuestro gobierno para que utilice las más amplias facultades de las fuerzas del orden federales y estatales. Pero entre latinos no puede faltar el humor, y se hace viral los videos de "Viene la migra". ¡Ahí viene la migra! ¡La migra, la migra! ¡Ahí viene la migra! ¡Ahí viene la migra! ¡La migra, la migra! ¡Ahí viene la migra! ¡La migra, la migra! ¡La migra, la migra! ¡Ahí viene la migra! ¡La migra, la migra! ¡La migra, la migra! ¡Ahí viene la migra! ¡La migra, la migra! Pero realmente es muy serio lo que ocurre dentro de la propia sociedad en esclavos desunidos. Se está engendrando mucho odio y desprecio hacia los emigrantes. en estos días, después del ascenso del zanahorio al poder, se han exacerbado los odios, los rencores y las manifestaciones más atroces que se pueda exponer. Acabo de salir al hospital, tengo varias puntadas. Mi vecino de arriba anoche me agarró a golpes por ser migrante. Es una policía y no se lo llevaron. Bienvenidos a 2025, donde nos pasa esto a los latinos que emigramos aquí. Seamos legales o no seamos legales en este país, la gente se toma el derecho de golpearnos y la policía no hace nada. ¡Qué país! Yo ya llevo 3 años aquí, estoy casado y siendo residente no pasa nada, porque no soy ciudadano y porque mi vecino es blanco, no le hace nada. Bienvenidos al 2025. Este país es una mierda. Pero, ¿cuál es la causa de la migración? ¡Ay, qué fácil! Todo el mundo conoce la situación económica que viven los pueblos de Latinoamérica, la violencia, la falta de oportunidades para estudio o trabajo. Así lo refleja la UNICEF. Vamos a la televisión. La pobreza, la violencia, la falta de oportunidades y la reunificación familiar provocan que miles de niños y niñas migren intentando alcanzar sus sueños negados en su país. Un monstruo de arena los espera. Muchos no pasarán. Días de días, kilómetros de kilómetros. Esos pequeños se convierten en grandes gigantes. Porque ahí había unas razones que querían matarme y
quería montar mi mamá también. Bueno, ya no aguantaba la vida que tenía y le prometí a mi mamá darle una vida mejor. Necesidades, va, yo quiero estudiar, quiero ser alguien en la vida, tener algo en la vida. Yo me imagino un lugar, no sé, lleno de luces, bonito, limpio, pues con muchas oportunidades para nosotros. Eso es lo que me imagino yo. Cumplir mis sueños. Vivir en una casa, ser feliz con mi mamá y mi papá. Pues para mí yo quisiera ser una doctora. Hacen amigos donde sea. Los pequeños gigantes del desierto. Más claro ni el agua. Pero en el caso de Cuba es muy distinto. Escuchemos las palabras de nuestro presidente en la reunión de Palenque, México, convocada por López Obrador. El potencial migratorio cubano se ve adicionalmente estimulado de manera muy significativa por la política de hostilidad del gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro país. Esta política hostil, que impacta de forma directa y extraordinaria sobre el flujo migratorio cubano y de manera colateral en los países de la región por los que transita esa migración, se expresa en tres componentes fundamentales. En primer lugar está el bloqueo económico, reforzado en los últimos años de manera criminal con un sistema integrador y abarcador de medidas coercitivas dirigidas, por definición, a deprimir el nivel de vida de la población cubana, reducir sus ingresos reales y hacerla sufrir hambre y miseria. La injusta, absurda y arbitraria calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo tiene un peso significativo en el efecto económico de esta política. En segundo lugar, y por razones políticas, el gobierno de los Estados Unidos otorga un tratamiento privilegiado a los cubanos que llegan a su frontera sur o a sus fronteras marítimas con el fin de establecerse permanentemente en ese país. En tercer lugar, y también por razones políticas, existe en los Estados Unidos una ley federal llamada Ley de Ajuste Cubano, según la cual todo cubano que haya entrado a ese país después del 1 de enero de 1959 tiene la oportunidad de obtener su residencia permanente al cabo de un año de haber llegado. Se trata de un privilegio singular que no disfruta el nacional de ningún otro país. Es exclusivo para los cubanos y brinda un incentivo extraordinario para el migrante. Cuba y los Estados Unidos sostienen reuniones frecuentes sobre migración y desde épocas de Obama se eliminó la ley pies secos, pies mojados, que estimulaba la emigración ilegal con grandes pérdidas de vidas en el mar. Eso es verdad. De la última reunión celebrada, el viceministro Carlos Fernández de Cosío declaró: el tema migratorio, como hemos expresado nosotros muchas veces y dijimos hoy, tiene una contradicción fundamental con los acuerdos que firmamos. Existe en Estados Unidos una cifra importante de cubanos que marchan a Estados Unidos movidos por dos causas fundamentales. Una es el trato privilegiado que siempre le ha otorgado a Estados Unidos a cualquier cubano que pretende entrar a Estados Unidos por cualquier vía, sea regular o sea irregular. Eso es lo que se llama un factor de atracción. Y existe también lo que se llama un factor de empuje, que es una política de bloqueo económico dirigida a deprimir los niveles de vida del cubano que vive en Cuba y que es un factor que empuja al ciudadano a emigrar a los Estados Unidos. Esta combinación del trato privilegiado a quien entra en Estados Unidos y el bloqueo económico de conjunto plantea una contradicción fundamental a los propósitos de estos acuerdos y al compromiso mutuo de garantizar una migración que sea regular, ordenada y segura. Planteamos preocupación por la cantidad de cubanos que existen en Estados Unidos en un limbo legal, que se les admitió entrar en el país, pero no se les ha dado un estatus legal concreto y para nosotros eso es un tema importante. También en la reunión se habló del tráfico de personas, del crecimiento de operaciones de tráfico de personas a partir de medios que proceden de Estados Unidos, individuos u organizaciones que operan desde el sur de los Estados Unidos y participan en el tráfico de personas. Son operaciones que van en contra de la ley. Pero el nuevo gobierno del imperio, con su política incoherente, prepara un nuevo paquete de medidas. El 31 de enero de 2025, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio anunció que comunicó al Congreso de los Estados Unidos la revocación de la suspensión de la posibilidad de que se presenten en tribunales estadounidenses demandas judiciales a tenor del título 3 de la ley Helms-Burton. Igualmente aprobó la restitución
ampliación de la lista de entidades cubanas restringidas con las que entidades o personas en los Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones, so pena de ser multadas y sus activos congelados. Informó la decisión de añadir a esa lista a la empresa cubana procesadora de remesas Orbit S.A. No son acciones inesperadas, son pasos que faltaban para deshacer las decisiones tardías, aunque positivas, dadas a conocer por el presidente Joseph Biden el 14 de enero pasado. Este anuncio posiblemente sea también la antesala de otras medidas que el equipo a cargo del tema Cuba en este gobierno tiene diseñadas desde el año 2017 para poder endurecer aún más gratuita e irresponsablemente el cerco contra Cuba en busca de nuevos y evitables escenarios de deterioro y de confrontación bilateral. El objetivo de las medidas es intimidar a inversionistas extranjeros y evitar que contribuyan al desarrollo económico de Cuba y el bienestar de los cubanos mediante la amenaza expresa de ser demandados en cortes estadounidenses. No, esto es muy ofensivo. Es también cerrar todas las fuentes de ingresos externos a la economía cubana en su conjunto, sabotear criminalmente la capacidad de todos los actores económicos, públicos y privados, de proveer bienes y servicios y deteriorar aún más los niveles de vida de la población afectada por el bloqueo y las medidas adicionales impuestas durante el primer mandato de Trump para crear irritación social y desestabilización y tratar de lograr el muchas veces soñado y nunca alcanzado propósito de derrocar la revolución con fines de dominación y escarmiento. Eso no va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque es Cuba. Es decir, que Trump fortalecería la causa principal de la emigración desde Cuba a Estados Unidos y pretende deportar cubanos que salieron huyendo de la crisis económica creada por el bloqueo, medidas, leyes y finalmente la cínica y desacreditada lista de países que patrocinan el terrorismo. Incoherente, ¿verdad? Joder, claro que sí. Pero ahí no acaba todo. No. Ahora comenzó una guerra de aranceles. Ya en ocasiones ha amenazado a Colombia y Panamá, utilizándolo como presión. Sabe bien que esto afecta a la economía de esos países, pero ya lo hizo firme con México y Canadá. Tarifas de 25% a Canadá y a México empezando el 1 de febrero. Vean esto. We're thinking in terms of 25% on Mexico and Canada because they're allowing vast numbers of people. Canada's very bad abuse. Pero vamos al último tema. Trump quiere enviar a 30.000 inmigrantes a Guantánamo. We have 30,000 beds in Guantánamo to detain the worst criminal illegal aliens threat. Pues sí, escuchó bien, en la ilegal base de Guantánamo. Hagamos un poquito de historia. En 1902, el gobierno de Estados Unidos le impuso a la Constitución cubana la enmienda Platt, un conjunto de disposiciones que forzaban el arrendamiento de tierra para bases militares. En 1903, Estados Unidos fundó una base militar en la bahía de Guantánamo con una extensión de 72 kilómetros cuadrados entre mar y tierra. En 1959 triunfó la Revolución Cubana y desde entonces se declaró ilegal la base y se exige su retiro. La base ocupa territorio sin el consentimiento del pueblo cubano. Esa es la pura verdad. Pero, ¿qué es la base de Guantánamo hoy en día? Pero ¿qué tan duro es realmente Guantánamo? Para empezar, la base ya alberga migrantes, no muchos, pero lo suficientes para saber que las condiciones allí no son precisamente humanas. La mayoría son interceptados en el mar, intentando llegar a la costa de Estados Unidos, principalmente desde Cuba y Haití. No terminan en el territorio continental, sino en este limbo jurídico donde las reglas migratorias normales no aplican. Pero eso no es lo peor. Según informes filtrados y testimonios de personas que han estado allí, los detenidos en Guantánamo son obligados a usar gafas de visión opaca cuando los trasladan dentro de la base. Se les impide hablar libremente con sus abogados y viven entre ratas, debido a las deplorables condiciones de higiene. Este centro es famoso por algo más que la migración. Desde su apertura en 2002, ha sido sinónimo de tortura, abusos y violaciones de los derechos humanos. En nombre de la guerra contra el terrorismo, cientos de prisioneros han pasado por sus celdas, sometidos a interrogatorios brutales y aislamiento extremo. Y claro que no faltó la respuesta de nuestro presidente. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó hoy de acto de brutalidad el anuncio de Estados Unidos de ubicar a migrantes deportados en la base naval de Guantánamo, territorio cubano ilegalmente ocupado. El mandatario criticó en la red social X la expulsión forzosa y encarcelamiento de miles de migrantes en las conocidas cárceles de tortura y detención ilegal ubicadas en la base naval de Guantánamo. Hasta aquí, familia, hemos demostrado lo incoherente que ha resultado ser la administración Trump, quien con una actitud prepotente amenaza a nuestros países. Pero que sepa Mr. Trump que está en un gran error. No bajaremos la cabeza. Seguiremos luchando por nuestro pueblo y por nuestra soberanía. Palabra que no tiene en su vocabulario. Hasta la vista, compay.
Cotaole la yegua cañón. Hello, hello. Tú le pegas con la papaya. Tú le pegas con la papaya. ¡Se la banana! Tú le pegas con la papaya. Oh, hello, papagena. Tú le pegas con la papaya. ¿No? Macareno. ¿No? Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más a veces de la cuenta. Tiene que descansar de vez en cuando igual que usted. Adiós, Canel. ¡A Cuba! ¡Por el corazón! Se te ha hecho corto. Bueno, pues aquí tiene más. Que estamos con el ansia. Venga, toco a mí. Bueno, pues, hinchate.